La leyenda blanca está representada por los puntos de vista de los procederes, sobre todo José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boyd, quienes planteaban que para llevar adelante la separación arriesgaron su vida, su fortuna y su posición social con el fin de liberar del yugo colombiano a sus compatriotas. Aunque no desconocen la participación de los Estados Unidos, en realidad se concentran en su actuación personal. La leyenda negra está representada por aquellos compatriotas que no estaban de acuerdo con la secesión y por la historiografía colombiana y norteamericana. Entre los panameños que se opusieron se destacan Oscar Terán, Juan Bautista Pérez y Soto y Belisario Porras. Consideraban que detrás de la separación se movían poderosos intereses económicos y que los panameños habían sido ganados por el dólar norteamericano. También contribuyeron a la leyenda negra las declaraciones de Theodore Roosevelt años después de la separación, cuando expresó en el teatro de la Universidad Berkeley en California: "I took the Eastman", yo tomé Panamá. Cuando en noviembre de 1903 Panamá surgió a la vida independiente, resultó ser favorecido ya que no contaba con grandes deudas de guerra. Por lo contrario, Panamá nació con una superbit de $10 millones de que los Estados Unidos le otorgó como compensación. Ellos le sirvieron para pagar los sobornos que recibió las tropas, así como para Pero, cubrir los gastos de armamento. Lastimosamente, en 1903 no contábamos con una estructura económica medianamente desarrollada, ni vías de comunicación, ni caminos de penetración que le aseguraran a los campesinos colocación de su producto, razón por la cual la balanza comercial siempre estuvo en déficit para la República. Panamá no producía nada y le importaba todo, lo que en poco tiempo dio como resultado que el país tuviera otro que hecho endeudarse interesante en el que vale la extranjero. pena mencionar Es que la separación fue realizada principalmente por miembros del Partido Conservador. En realidad, el primer cuatrienio de vida republicana estuvo dominado por los conservadores. Sabiendo que su permanencia en el poder no resistiría la prueba de voto popular, los conservadores trataron de perpetuarse en el poder utilizando las viejas prácticas heredadas de Colombia, tales como la alteración de los En resultados, previsión de la el situación, fraude los y la Estados Unidos violencia. habían presionado para la inserción del artículo 136 de la Constitución con el fin de evitar guerras civiles y golpes de Estado, el cual dice: "El gobierno de los Estados Unidos de América podría intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubiere sido turbado. En el caso de la virtud del tratado público, aquella nación asumiré o hubiere asumido la obligación de garantizar la independencia y soberanía de la República". El 20 de febrero de 1904, la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que promulgó la Constitución, eligió a Manuel Amador Guerrero como primer presidente, quien era de origen colombiano. Pareció prudente en aquel momento no someter a la nación a una elección popular y Amador fue elegido por los servicios prestados al movimiento separatista. A mediados de 1904 se presentaron los primeros problemas con los Estados Unidos, cuando esta nación aplicó un arancel proteccionista llamado tarifa Dingley en la zona del canal, que eliminaba a los comerciantes panameños del abastecimiento de la zona. Como es natural, las protestas por parte de Panamá no se hicieron esperar, y tanto el canciller Tomás Arias como posteriormente el ministro de Panamá en Washington, José de Ovaldía, protestaron enérgicamente ante la autoridad de la zona y el Departamento del Estado. Roosevelt declaró que no pensaba implantar una colonia en medio del territorio panameño y acto seguido envió al istmo un secretario de guerra llamado William H. Taft. En diciembre concertó el denominado del Convenio Taft entre los Estados Unidos y Panamá, que fue un acuerdo comercial que salvaguardaba los intereses del comerciante nacional y la misma república, y que se mantuvo vigente hasta 1924. Respecto a las relaciones exteriores, este primer gobierno intentó llegar a un acuerdo limítrofe con Costa Rica. A tal efecto se firmó el Tratado Guardia-Pacheco. Desafortunadamente no fue ratificado. Las dificultades para llegar a un acuerdo en la limitación y las fronteras entre ambas naciones dieron paso a la injerencia norteamericana y finalmente desembocó en la Guerra de Coto en 1921. Entre 1904 y 1906 los norteamericanos culminaron los trabajos de alcantarillado y pavimentado de la ciudad de Panamá. Ambas cambiaron el aspecto de la ciudad, así como las costumbres de los habitantes, y redujeron notablemente sus índices de mortalidad y morbilidad en 1905. Por primera vez hubo agua potable en la ciudad capital y al año siguiente en Colón. Pero no todo fue tan prometedor. Rápidamente se puso de manifiesto que el Ejército Nacional, comandado por el general Esteban Huertas, estaba integrado por efectivos revoltosos, insubordinados e indisciplinados.
los Estados Unidos no veía con buenos ojos a este cuerpo y que, por lo contrario, quería deshacerse de él. De manera que comenzaron a presionar a Amador Guerrero para que eliminara el ejército, licenciara a las tropas y mantuviera a un país con una policía entrenada por los Estados Unidos. Como Huertas contaba con 250 soldados que integraban el Ejército Nacional, parecía el socio ideal para los liberales, de fin de atemorizar al gobierno. Después de que Huerta le exigió a Amador proceder a los cambios solicitados, el presidente buscó consejo a la legación estadounidense, donde se les recomendó eliminar el ejército y deshacerse de Huertas. Pero Amador quería a toda costa evitar una confrontación y accedió a reemplazar a Tomás Arias por Santiago de la Guardia. La medida no satisfació a Huertas, quien continuó insistiendo en forma amenazadora. El 13 de noviembre, poco después de la celebración del primer aniversario de la creación de la República, se descubrió un complot para derrocar al presidente y tomar prisionero a la Guardia. Entonces, ahí sí Amador decidió seguir el consejo de la legación. 5 días después, Amador le solicitó la renuncia a Huertas y eliminó su ejército. Durante la administración de Gualdía se incrementó notablemente la inversión extranjera, sobre todo la estadounidense. Se otorgaron grandes extensiones de tierra en la provincia de Boca del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá para la explotación agrícola, forestal, industrial y minera. Por ello, el gobierno fue duramente criticado. En marzo de 1910, Leovaldía falleció inesperadamente. Como el primer designado José Agustín Arango había muerto el año anterior, ocupó el poder Carlos Armendariz en su carácter de segundo designado, y cuyo periodo finalizaba el mes de septiembre, cuando la Asamblea Nacional debía elegir nuevos vicepresidentes. Mendoza no resultaba una figura grata en el Departamento de Estados Unidos por dos razones fundamentales, a saber, se había opuesto al artículo 136 de la Constitución Nacional y además era mulato. Estados Unidos se encargó de despreciar a Mendoza y amenazar a la Asamblea Nacional para que eligiera a Samuel Lewis como designado. Finalmente, en el mes de septiembre, la Asamblea eligió a Pablo Arosemena como designado encargado del Poder Ejecutivo. Esta resultó ser una solución salomónica, pues la Asamblea se opuso a elegir a Lewis, en tanto que los Estados Unidos se comulgaba con Belisario Porras, que era el favorito del cuerpo electoral. Pablo Arosemena asumió en octubre de 1910 con la firme promesa de que no intentaría reelegirse, pero muy pronto se hizo evidente que no eran sus intenciones. Cuando Porras asumió la presidencia en 1912, la deuda pública era de 1 millón de balboas y las arcas del Estado se encontraban vacías. El nuevo mandatario tuvo que recurrir a William Nelson Cromwell para que le prestara a Panamá $150,000 a fin de echar a andar la máquina burocrática. Profundamente influenciado por las ideas positivas de progreso a ultranza, decidió, contra viento y marea, modernizar la República. El plan de modernización contemplaba aspectos tales como construcción de vías de comunicación, medios de transporte, incremento de la población, educación, salud, organización de nuevas instituciones propias de un Estado moderno, redacción de los códigos nacionales y fomentación de la agricultura, entre otros. Uno de los primeros objetivos fue dotar a Panamá de vías de comunicación y penetración, para lo cual había que construir caminos, carreteras y puentes. La idea era comunicar los centros productores con las plazas consumidoras, así como con los puertos exploradores en forma rápida y económica. Dentro de este proyecto, el ferrocarril de Chiriquí ocupó un lugar fundamental. Asimismo, modernizó y extendió el sistema de correos y telégrafos. Otro aspecto de importancia fue la utilización de los indígenas iniciada durante el gobierno de Amador Guerrero. Para ello, en 1915 se creó la Intendencia de San Blas, con sede en El Porvenir, instalación, puesto de policía y allí en Nargaña, pero tampoco este sistema dio resultados positivos. La brutalidad desplegada por los policías, así como la incomprensión del problema indígena y las instalaciones de empresas extranjeras dedicadas a la explotación de la riqueza, tendría como consecuencias nefastas para la región y conduciría a la rebelión de Tule en 1925. Aunque el país progresaba a ojos vistas, el otro aspecto que mantenía independiente, apegado a la práctica del pasado, inmaduro y atrasado. Nos referimos, por
por una parte a las relaciones de subordinación de los Estados Unidos y por la otra a las prácticas políticas heredadas de Colombia. Para esos tiempos todos los políticos sabían que sin Estados Unidos era imposible gobernar. Es más, conscientemente del atraso del país, Porras se rodeó de técnicos y especialistas estadounidenses que llegaron a Panamá para organizar la enseñanza, los servicios médicos, las finanzas y la policía. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. El tránsito inaugural a bordo del SS Ancón lo realizó Porras junto a su equipo de gobierno. Poco después se planteó la necesidad de reformar algunas de las cláusulas más nocivas del Tratado Hay-Bunay-Varilla, sobre todo en el aspecto económico fiscal. Respecto al problema limítrofe con Costa Rica, en 1910 se firmó el Convenio Anderson-Porras, por el cual ambas naciones en legítimo accedieron a aceptar a Lauro Louvet en la vertiente del Pacífico, pero en los restantes puestos de controversia se decidió someter a arbitraje del presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 1914, y a espaldas de Panamá, se suscribió el Tratado Urrutai-Thompson entre Colombia y los Estados Unidos para ponerle fin a la diferencia surgida a raíz de la independencia de Panamá. Por el mismo, Colombia recibía 15 millones de dólares y una serie de ventajas en el uso de la vía interamericana. Un aspecto de suma importancia y que ocasionó controversia entre Panamá y los Estados Unidos fue el desarme de la Policía Nacional. El Departamento de Estado exigió que los policías de la ciudad de Panamá y Colón no portaran rifles de largo alcance para evitar los permanentes choques con los marines que desembarcaban en la ciudad terminales en busca de diversión. En mayo de 1916, Estados Unidos le entregó un ultimátum al gobierno panameño para que decomisara las armas de largo alcance que serían almacenadas en la zona del canal. La República no tuvo más alternativa que acatar la orden. Ya adelantamos que en el aspecto político Panamá se mantuvo a la saga, pues aún continuaron imperando las prácticas fraudulentas, poco claras y corruptas que habían caracterizado los años del dominio colombiano. Las elecciones para consejeros municipales y diputados en 1914 fueron precisamente la causa de la ruptura de la vieja amistad de Porras con Carlos A. Mendoza, cuando el presidente Porras intentó imponer a su candidato contra la voluntad del director liberal. En consecuencia, para las elecciones presidenciales de 1916, el Partido Liberal, escindido en dos facciones irreconciliables, presentó otro tanto candidatos. Ramón Maximiliano Valdés se transformó en el candidato oficial, gracias al apoyo de Porras, en tanto que la Convención Liberal postuló a Rodolfo Schiavi. El dominio y el control sobre el uso de la máquina electoral llevaron al Partido Conservador, así como a los liberales disidentes, a solicitar la supervisión electoral de los Estados Unidos. Pero el presidente rechazó de plano la intervención y comprometió a que las elecciones serían honestas y pacíficas. Valdés resultó electo presidente con suma facilidad, después que Schiavi decidió no presentarse. La llegada de Valdés a la presidencia garantizaba la continuidad del porrismo y le creaba a Porras la plataforma necesaria para presentarse a las elecciones de 1920, pero las cosas se complicaron cuando Valdés falleció a comienzos de 1918. En 1916, Estados Unidos puso sobre el tapete la necesidad de que Panamá contratara un agente fiscal norteamericano. El proyecto fue presentado en la legislatura de 1916 y recibió un rechazo casi unánime de los diputados, pero Estados Unidos presionó e incluso llegó a amenazar con cancelar un préstamo que se gestionaba en un banco estadounidense. Estas amenazas produjeron el efecto deseado por el Departamento de Estado y finalmente Panamá se sometió al primer agente fiscal. Llegó en 1920 y adoptó una serie de medidas acertadas que en 1923 lograron estabilizar la economía y producir un superávit. La muerte de Valdés en junio de 1918 llevó al designado giro
L. Urriola a ocupar la presidencia hasta el mes de septiembre, cuando la Asamblea Nacional debía elegir a los nuevos designados. Previamente debían realizar las elecciones municipales y para diputados. Una vez en el poder, Urriola decidió suspender el torneo y mediante la promulgación del Decreto 80 las elecciones quedaron postergadas. La medida recibió el repudio máxime cuando se sospechaba que Urriola buscaba perpetuarse en el poder. Pablo Arosemena y Ricardo Arias suscribieron un memorándum en el que solicitaban que se restableciera el orden constitucional con base en el artículo 136 de la Constitución. Acto seguido, Estados Unidos le dio un ultimátum a Urriola para que respetara las fechas de las elecciones y como este no acató la orden, marines estadounidenses ocuparon la ciudad de Panamá y Colón y llevaron adelante las elecciones y se puso en vigencia el Código Sanitario. Pese a la protesta de Urriola, en septiembre la Asamblea eligió a Belisario Porras como primer designado encargado de la presidencia, cargo que debía ocupar hasta las elecciones del 1920. A poco de asumir la presidencia por segunda vez en septiembre de 1918, Porras y sus seguidores patrocinaron la formación de la Junta Política Nacional con el fin de sondear la opinión pública para un nuevo mandato presidencial. La Junta concluyó que casi todo el país quería que Porras fuese candidato en 1920. En consecuencia, en enero de 1920, Porras se retiró de la presidencia para cumplir con el mandato constitucional que señalaba que nadie que hubiese ocupado la presidencia 6 meses antes de la elección podía postularse. Lo sucedió Ernesto de Lefebvre. Durante este periodo se prosiguió adelante con la obra reformista y modernizadora. Se inició la construcción del Penal de Coiba, se realizaron obras de ampliación del Santo Tomás, se reorganizó el Asilo Bolívar, se instaló la Junta Central de Caminos, se iniciaron las obras de la Plaza de Francia, se realizaron un censo nacional y se dotó de luz eléctrica a David, Santiago y Las Tablas. En las elecciones de 1920, el contrincante de Porras fue Giro L. Urriola, quien a última hora decidió no concurrir a las urnas habida cuenta de la superioridad de su rival. Para 1920 la figura de Porras no tenía rival en el panorama político nacional, pero en febrero de 1921 la situación cambió radicalmente cuando los costarricenses invadieron Pueblo Nuevo de Coto y de Estados Unidos exigieron el puntual cumplimiento del Fallo White, por el cual Panamá debía abandonar territorios fronterizos cuya población era panameña. Pese a carecer de ejército y poseer la Policía Nacional en su mayoría desarmada y mal entrenada, Panamá desalojó a los costarricenses de Pueblo Nuevo de Coto el 27 de febrero. El héroe de la jornada fue el general Manuel Quintero Villarreal, que el triunfo se vio empañado cuando Porras declaró que no alcanzaba a comprender por qué razón dos naciones hermanas debían entrar en guerra por un caserío sin importancia, por lo que un grupo de ciudadanos intentó asaltar la presidencia y exigir la renuncia del presidente. Entrando en represalia con Costa Rica, en el apoyo de United Freight Company, invadió Boca del Toro, se apoderó de Guavito y llegó hasta Almirante. Ello provocó la inmediata intervención del Departamento de Estado, que le solicitó a ambas partes la suspensión de las hostilidades al tiempo que se le ordenó a Panamá acatar las estipulaciones del Fallo White. Narciso Garay, enviado extraordinario de Panamá en Washington, elevó una nota protestando al Departamento de Estado en la que dio rienda suelta al sentir de Panamá, que se había visto subyugado por la prepotencia y poderío de los Estados Unidos. Después del retiro de las tropas panameñas de Coto, Porras declaró un mes de luto en la República. Entrando al fin de la Guerra Mundial, así como la culminación de las obras del canal, habían acarreado desempeño y penuria fiscal. A partir de 1920 se produjo el encarcelamiento de la vivienda, la ropa y los alimentos. Miles de alcantarillados quedaron sin trabajo y decidieron no regresar a la isla de origen, transformándose en una mano de obra competitiva para la nacional en momentos de verdadera escasez laboral. En 1918 se creó la Confederación Obrera Panameño-Americana tras
3 años después surgió la Federación Obrera de Panamá bajo el patrocinio de Porras, pero fue en 1924 cuando se fundó el Sindicato General de Trabajadores, que jugaría el papel destacado en las luchas nacionalistas de los años siguientes. En 1921 se fundó el Grupo Comunista. Durante este periodo de grandes transformaciones ideológicas en Panamá se organizó el Movimiento de Acción Comunista. Se fundó en 1923 como una agrupación de carácter cívico-nacionalista. El movimiento fue un acérrimo opositor de Porras por rodearse de extranjeros. Otro problema que enfrentó la última administración de Porras fueron los indígenas cunas, que en 1903 se habían convertido en un verdadero dolor de cabeza para los diferentes gobiernos nacionales. Un grupo de ellos no aceptó la separación y se trasladó a Bogotá para solicitar al gobierno de Colombia que el archipiélago fuera anexado, pero esta misión no fue bien recibida y se los tomó como prisioneros. El método que Porras había empleado no dio resultado positivo, máxime cuando la brutalidad provocó reacciones violentas por parte de los cunas. Así, en abril de 1921 se produjo enfrentamiento en Río Azúcar, en que hubo muertos y heridos por ambas partes. En las elecciones de 1924 resultó electo Rodolfo Chiari, el candidato oficial contra el general Manuel Quintero Villarreal, el héroe de Coto. Chiari asumió el poder de la mano de Porras, pero muy pronto se hizo evidente que llevaría adelante una administración sin lineamientos impuestos y que estaba interesado en consolidar su poder político en detrimento del expresidente. Chiari heredó una nación sumamente endeudada producto de las condiciones imperantes en el país, tales como la conclusión de las obras del canal y el costo de modernización, para lo cual hubo que contratar empresarios de los estados. En 1926 se realizó en Panamá un congreso panamericano conmemorativo del Congreso Anticiónico convocado por Bolívar en 1826. En el mismo se propuso la creación de una universidad bolivariana con la sede de nuestro país. Chiari tuvo que hacerle frente a la rebelión de los indígenas de Cuna en San Blas, quienes declararon su independencia de Panamá, transformándose en la República de Tul, y acto seguido se alzaron en contra de la Policía Nacional. 2 años después, en 1923, llegó a Panamá Richard O. Marsh, encargado del negocio de los Estados Unidos. Llegó como representante de las compañías caucheras. En su visita al archipiélago canalizó la insatisfacción de los cunas hacia el gobierno. A inicios de 1925, las principales jefes cunas reunieron en el Congreso Haile Gandhi, proclamándose a la Declaración de Independencia de los Derechos del Pueblo de Tul y de San Blas y de Darién, un extenso documento redactado por los norteamericanos. Días después, durante los carnavales de febrero de 1925, se suscitó una revolución en San Blas, cuyos cabecillas fueron Nel Cantule y Simral Coleman. El saldo de esta rebelión fueron 27 muertos. El 4 de marzo, el gobierno de Chiari y los representantes de los indígenas alcanzaron un acuerdo de paz bajo la atentado militar de John Lord Soule, ministro de Estados Unidos en Panamá. A finales de este año se creó el Vicariato del Darién, bajo la cual quedó adscrita la Intendencia de San Blas. La anulación unilateral del convenio TALF por los Estados Unidos en 1924 abrió al compás para nuevas negociaciones canaleras entre ambas naciones. Panamá estuvo representado por Ricardo Alfaro, Eduardo Chiari y Eusebio Morales, quienes en 1926 suscribieron el polémico Tratado Kellogg-Alfaro. El nuevo pacto no ofrecía más ventajas económicas para Panamá que las que ya planteaba el convenio TALF, pero sí entrañaba serios compromisos para la República, que le obligaban a permitir el control de las estaciones radiográficas por la parte de los Estados Unidos y peligrosas concesiones en los planos militares, convirtiendo a Panamá en aliado de guerra de Washington. El tratado, tardíamente conocido por las opiniones públicas panameñas, mereció el rechazo sobre todo del Sindicato General de Trabajadores y de su Asociación Comunista. La Asamblea Nacional se sumó al movimiento de oposición y decidió suspender la consideración del documento.
Chiari quería, como ya señalamos, fortalecer su posición en detrimento de Porras y para ello se creó la Unión Nacionalista Chiarista, con el objetivo además de preparar el retorno de Chiari a la presidencia en 1932. El gobierno comenzó a hostigar a Porras y bloqueó su elección como designado en 1926, después de la que el cual el expresidente se dedicó a atacarlo. Acusó a la administración de Chiari de corrupción, malversación de fondos públicos, de cobrarle a los empleados del gobierno el 5% de su sueldo para contribuir al Partido Liberal y de realizar una estafa con la extensión del ferrocarril de Chiriquí. Las elecciones de 1928 encontraron a un partido liberal dividido en dos facciones irreconciliables. Por una parte, el Partido Liberal, detrás de la cual estaba Chiari, postuló al ingeniero Florencio Amodio Arosemena, que se transformó en el candidato oficial. Por la otra, la coalición nacional porrista candidatizó a Jorge Boyd, cuya esposa era sobrina del expresidente Woodrow Wilson. El nuevo presidente no era un político y en sí, por lo contrario del prestigioso ingeniero de renombre internacional, llegó a la presidencia como un comodín de Chiari, a quien éste pensó manipular. La falta de experiencia políticamente de Arosemena, así como la inexistencia de una plataforma partidista que lo apoyara, dieron como resultado que su gobierno se caracterizara por ser extremadamente débil y que el presidente hiciera gala de una falta extraordinaria del sentido de oportunidad. La crisis económica mundial repercutió con mayor intensidad en Panamá por las mismas características de la economía nacional, dependiente, terciaria, subordinada al extranjero y que se nutría de los productos de importación, al tiempo que la producción nacional eran insuficientes y en algunos casos inexistentes. Al ajuste de la balanza comercial se agregó que Arosemena se rodeó de gente poco honesta y que el gobierno se caracterizó por realizar gastos extravagantes en momentos de crisis. Precisamente con el fin de mejorar el estado de la hacienda, llegó a Panamá la misión Robert en 1929 para realizar una investigación económica de la República. Esta misión realizó una serie de recomendaciones que Arosemena decidió poner en práctica realizando recortes y racionalización de gastos públicos. Otra recomendación del investigador Robert fueron la creación de una zona libre, la eliminación del descuento del 100% de los empleados públicos y el establecimiento de la Contraloría General de la República. Sea como fuera, el gobierno se las arregló para extender el alcantarillado al interior del país y abrir nuevas calles y avenidas. También se inauguró el ferrocarril de Puerto Muelle y se construyeron viviendas para los sectores más necesitados y de protección de la construcción del barrio de obrero. Se legalizó acertadamente y reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez y establecieron casacunas y en pago de sueldos a médicos y enfermeras contagiados en el cumplimiento de sus funciones. Se exoneró de impuestos a los libros y revistas y se adoptó un gravamen cuyo producto se destinaba a las instrucciones públicas. Este movimiento, creado en 1923 por jóvenes profesionales de clase media, proponía la limpieza de las costas públicas, la transparencia de los políticos y un nacionalismo radical que rechazaba cualquier modelo extranjerizante y sobre todo la ingeniería norteamericana. El 2 de enero de 1931, tres comandos de asalto controlaron las comunicaciones, se apoderaron de los cuarteles y asaltaron a la presidencia de la República. Este último estuvo a cargo de Arnulfo Arias. El saldo fue más de una decena de muertos. Aunque Acciones Comunistas quería que Arnoldo Arias ocupara la presidencia, fue Estados Unidos quien impuso las condiciones para la sucesión del presidencial, ya que exigía el mantenimiento de orden constitucional, por lo cual se llamó al designado por ocupar la presidencia y recayó en Ricardo J. Alfaro. A poco de llegar a la presidencia, definió la situación existente como catástrofe nacional debido a la recesión mundial de Panamá. Tuvo consecuencias devastadoras. El gobierno adoptó drásticamente medidas de austeridad, pero se vio obligada a pagar los sueldos de los empleados públicos con bonos. Su mayor logro fue haber dirigido la campaña electoral sin un candidato oficial, sin amplias garantías que ambos contendientes y haber respaldado la pureza del sufragio. Por ello, estas elecciones presidenciales se consideran las primeras limpias y puras hasta el momento. Cuando en octubre de 1932 Arnoldo Arias asumió la presidencia de la República, el país vivía en una de las peores crisis económicas de la historia.
Producto de la depresión mundial en Panamá, además, incidían otros factores que agravaban más la situación, tales como la dependencia interna y el modelo económico terciario, transitista y de servicios. Armodio Arias se propuso adoptar medidas energéticas, aunque resultaran antipopulares, con el fin de paliar la situación. Hacía poco de asumir el voto la Ley 11, conocida como la Ley de Hierro, por lo cual se rebajaron los sueldos de los empleados públicos hasta un 25%, se suprimieron los viáticos a los funcionarios públicos, se prohibió devegar más del salario de por persona, se prohibió a los miembros de una misma familia acumular sueldos, sino en función del número de personas que dependían de dichos salarios, y se reglamentó el pago de viáticos. El tiempo que se produjeron las tarifas eléctricas, al igual que los cañones de arrendamiento, también se desplegó una gran actividad en la propiación de impuestos y en la persecución de fraudes al tesoro del público. Poco a poco la economía comenzó a mostrar signos de recuperación. También se creó la caja de ahorro con el fin de estimular el ahorro entre la población. Al tiempo que se promulgó la ley sobre jubilación en 1935, el gobierno debía aportar una cantidad de tanto que los empleados y se jubilaran el 2/3 de la parte de su salario, siempre que atestiguara que había trabajado para el gobierno durante 20 años, pero el plan no prosperó por la falta de recursos del Estado. También Arias impuso la cédula de identificación personal, en el cual, en lugar de la cédula de votación que habían imperado hasta entonces y que se excedían en ocasiones de los entornos electorales. Para poder prevenir y evitar la introducción de productos contrabando e impedir el ingreso de elementos indeseables desde la zona del canal, el gobierno gestionó la concesión de sitios para aduanas y oficinas de migración en los puertos de Balboa y Cristóbal. Gracias a las atinadas medidas económicas adoptadas, así como el ahorro del gobierno panameño, logró superar la grave crisis financiera, y Armodio Arias dejó de terminar su mandato con $1 millón en el Tesoro Nacional. Pero sin duda, todos los mayores logros de la administración de Arias fueron la fundación de la Universidad de Panamá en 1935, así como la firma del Tratado General de Amistad y Cooperación, o Arias-Roosevelt, que fue la primera enmienda de ignominioso impacto en 1903. A poco de asumir la presidencia, Arias demostró su interés para reformar el Tratado Jay-Barneu-Varilla, al tiempo que grupos nacionalistas a lo interno del país comenzaron a exigirle que reclamara al gobierno de los Estados Unidos la igualdad de trato para todos los trabajadores del canal, la neutralidad de la vía y el reconocimiento de la soberanía nacional sobre el Canal de Panamá. En octubre de 1933, el presidente Arias y Franklin D. Roosevelt, en el contexto de la Policía del Buen Vecino, realizaron una declaración conjunta en la que la línea general de los Estados Unidos se mostraba dispuesta a satisfacer las demandas económico-fiscales de la República de Panamá y a minorar la competencia perjudicial para el comercio nacional, pero nada se mencionaba sobre las reivindicaciones sobre la soberanía. En marzo de 1936 se firmó el Tratado General de la Amistad y Cooperación, con el cual se eliminaban los artículos 1 y 7 del tratado anterior, y hasta cierto punto se ponían a fin las expropiaciones de tierras, al declararse que ya Panamá había cumplido leal y satisfactoriamente en ese sentido. Lo negativo era que también extrañaba serios compromisos militares que transformaban a Panamá en aliado incondicional de los Estados Unidos en caso de guerra para la defensa del canal. El Tratado Arias-Roosevelt recién fue ratificado en 1939 por el Congreso de los Estados Unidos, justo cuando el mundo entraba en guerra. La misma crisis económica que atravesaba el país hicieron del cuatrienio de Armodio Arias un periodo de gran inestabilidad social, política y económica. Se descubrió un plan para asesinar al presidente, fraguado por la misma oligarquía nacional, no solo por razones políticas, sino también por el tráfico de narcóticos. Para esta época, Acción Comunal radicalizó sus posturas y transformó en uno de los más asertivos críticos de Armando Arias. En más de 1933 se fundó el Partido Socialista, que se oponía
a la política de Arias. En medio de este panorama tan perturbador se comenzó a fraguar una temprana campaña presidencial a mediados de 1934. Con este trasfondo enriquecido, en agosto de 1934, Arias fundó la Coalición Nacional Revolucionarista, una agrupación cuyo objetivo era garantizar la prosperidad del país, creando una concesión nacional robusta y transformándose en intérpretes nacionales del obrero y del campesino, con el propósito de educarlos y organizarlos. Inicialmente, este movimiento declaró que no tenía candidato, pero finalmente respaldó a Juan Demóstenes Arosemena después de que la agrupación se transformó en el Partido Nacional Revolucionario. Juan Demóstenes Arosemena asumió la presidencia en medio de funestos y sombríos presagios. Pese a tan desconsolador panorama, el gobierno realizó en línea general una buena labor. El presidente legisló acertadamente en cuanto a cultura y educación con el objetivo de elevar el nivel de vida de los panameños. Con tal fin se creó la Escuela Nacional de Santiago de Veraguas y se atendieron las necesidades más urgentes del interior del país. También durante su gestión se realizaron en Panamá los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, para lo cual el gobierno construyó el Estadio Nacional, la piscina olímpica y el gimnasio. Pero sin duda alguna, uno de los proyectos más caros de la Arosemena fue la reforma de la Constitución Nacional, que no se llevó a efecto, pues en diciembre de 1939 el primer mandatario falleció sin que se adoptaran las medidas necesarias. La muerte del presidente Arosemena no alteró los planes trazados por el gobierno. Su sucesor, Augusto Samuel Boyd, se plegó sin dificultad a los alineamientos ya establecidos. Cuando en octubre de 1940 Arias ocupó la presidencia, tomó un auge de la modernización de la nación. Propuso, en primer lugar, fomentar una inmigración sana que fuera compatible con la naturaleza étnica de la población. Proponía asimismo estimular las labores agrícolas, desarrollar la industria y otorgarle mayores oportunidades a los panameños para el ejercicio del comercio, pues el 38% se encontraba en manos extranjeras. Propuso la inmediata reforma de la Constitución en 1904, que se materializó el 2 de enero de 1641, cuando fue promulgada la nueva Carta Magna. La fecha era simbólica, pues ese día se conmemoraban los 10 años de la operación comunal que había lanzado Arias a la palestra de la Policía Nacional. Entre 1940 y 1941, con una Asamblea Nacional mayoritariamente a su favor, Arias logró aprobar una cantidad impresionante de leyes, tales como creación de la Caja de Seguro Social, el Banco Agropecuario e Industrial del Patrimonio Familiar, reglamento para el ejercicio de las profesiones liberales, protección de las lenguas castellanas, otorgamiento del voto a la mujer, vacaciones pagas para cada 12 meses de trabajo, preaviso para proceder a los despidos, entre otras. También se le cambió el lema al escudo nacional, sustituyéndolo el Promundo y Beneficio por honor, justicia y libertad. El gobierno se caracterizó por resaltar los valores nacionales, así como rescatar la lengua castellana, por lo cual prohibió la propaganda en inglés. Fue sin duda un gobierno de corte populista, para el cual los obreros y campesinos tenían un papel que desempeñar dentro de la sociedad. Una de las primeras medidas del gobierno fue permitir el artillamiento de las naves con bandera panameña. A ello se le agregó que 2 meses después se produjo un ataque japonés de Pearl Harbor, merced a lo cual Estados Unidos entró en guerra y Panamá hizo lo propio. Rápidamente la economía mostró signos de mejoría gracias a la llegada de miles de trabajadores contratados para la obra de ampliación del canal, así como el aumento del personal militar. Pero la guerra también trajo otros desajustes a lo interno del país. En el 1942, la Asamblea Nacional había decidido no elegir designatarios, sobre todo porque se temía que el partido de Arias accediera al cargo y llamaría a Sucre a ocupar nuevamente la presidencia. Otro problema sobre el tapete fue la reforma de la Constitución de 1941, para lo cual había que convocar una constituyente dentro de un clima de Federación de Estudiantes de Panamá. En el Frente Patriótico de la Juventud hicieron gala a la energética milicia, sobre todo contribuyó a la que el presidente finalmente decidiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución promulgada por Arias.
El 15 de junio de 1945, Enrique A. Jiménez fue elegido como presidente provisional contra su contrincante Eduardo Chiari. 9 meses después, el 1 de marzo de 1946, se promulgó la nueva constitución, momentando a partir del cual cesó en su función la Comisión Constituyente. Jiménez gobernó hasta el 30 de septiembre de 1948 junto a la Asamblea Nacional. Igualmente se construyó la ciudad universitaria en terreno del Cangrejo, perteneciente al gobierno nacional, muy próximo al campus universitario. También se levantaron por estos años el Hotel El Panamá y el edificio del Colegio Artes y Oficios, siguiendo los lineamientos del informe económico Thomas Lyons. Se creó la zona libre de Colón. A finales de 1945, Jiménez permitió que Arnulfo Arias regresara a Panamá, poniendo fin a su exilio. Poco después se indicó a Arias y a sus seguidores como autores del asalto al cuartel de la policía de Colón, que arrojó un saldo de varios muertos. Aunque el clima de inestabilidad socioeconómico y político que se vivía no era de lo mejor para llevar adelante las elecciones presidenciales, la Junta Nacional de Elecciones marcó la fecha para el 9 de mayo de 1948. Los enfrentamientos fueron subiendo de tono, incluso el pie de guerra que defendía la candidatura de Díaz asaltaron el Panamá América, propiedad de Armando Arias. Al estado de efervescencia y violencia electoral se sumaron las intrigas políticas que buscaban el derrocamiento del presidente Jiménez y la prórroga del mandato de los diputados. Domingo Díaz ocupó la presidencia de la República el 1 de octubre de 1948, pese a las acusaciones de fraude y la amenaza en una investigación por parte de los seguidores de Arnulfo Arias, quienes lo llamaban el usurpador. Además de la inestabilidad política que vivía el país, comenzaron a dejarse sentir con fuerza los desajustes económicos por el fin de la guerra. Pocos meses después de asumir el mando, se descubrió el llamado complot de la Pascua, en abril de 1949, en el que se vieron involucrados Armando Arias, J.J. Vallarino y Arturo Illueca, quienes fueron tomados prisioneros. El gobierno redujo los salarios estatales y paralizaron las obras públicas, lo cual también creó desocenio social. En 1949, en medio de los insistentes rumores de un gobierno de Estado, el presidente solicitó una licencia por enfermedad y se retiró del cargo. El 23 de agosto falleció. La presidencia fue ocupada por el primer vicepresidente Daniel Chanis.
primer presidente de Panamá, Manuel Amador Guerrero, fue elegido el 20 de febrero de 1904. Era de origen colombiano. Como primer mandato fue fundar escuelas, nombrar maestros y otorgar becas para realizar estudios en el extranjero. También heredamos un gobierno corrupto colombiano. En 1904 se creó la primera Constitución Nacional en donde se declaró razas de inmigración prohibida a los chinos, sirios y turcos. Como segundo presidente fue José Domingo de Ovaldía. Se incrementó la extensión extranjera sobre los Estados Unidos. También construyó el Instituto Nacional y el Colegio de Artes y Oficios. Era de origen chiricano. También se otorgó grandes extensiones de tierras a las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Colón y Panamá, también como la explotación agrícola, forestal, industrial y minera. Aunque en marzo de 1910 el señor de Ovaldía fallece inesperadamente. Y así llega nuestro tercer presidente, Carlos Antonio Mendoza. Fue el primer presidente mulato. Mendoza viajó al interior del país y quedó asombrado por los atrasos que tenía. También establece correctivos para la recaudación de impuestos y erradicar la corrupción imperante. Eso fue hasta 1910, donde el gobierno pone como presidente a Pablo Arosemena, que no solo estaba desde un principio diciendo que no se iba a reelegir, sino que también casi de inmediato llegaron sus acusaciones por nepotismo, mal manejo del tesoro, mala utilidad de los fondos públicos y prohibió al ejército contraatacar comprensivos de los Estados Unidos. 6 meses antes para de reelegirse, Rodolfo Schiavi se hizo cargo del gobierno. Rodolfo Schiavi en 1910 hasta 1912. Lo que hizo fue casi de inmediato adoptó una serie de recortes presupuestarios con base para mejorar el manejo de las finanzas públicas. En 1912 resulta electo Belisario Porras y se inicia un Panamá que lo consideraron 12 años en los que Panamá avanzó. Belisario Porras heredó un país anticuado, atrasado y desvergonzado. La deuda era de 1 millón de balboas. Las arcas del Estado se encontraban vacías. Porras tuvo que pedir prestado a Estados Unidos $150,000 para poder poner a andar las maquinarias burocráticas. Tenía la idea de comunicar al productor con el consumidor y construyó el ferrocarril de Chiriquí, modernizó y extendió el sistema de correos y telégrafos, creó la escuela agrícola, creó el registro público, el registro civil y el archivo nacional, dio inicio a la redacción de los códigos civil, administrativo, penal y judicial. Después de su mandato, vino nuestro séptimo presidente, Ramón Maximiliano Valdés, en 1916. En su presidencia fue el que nos llevó a la Primera Guerra Mundial junto a los Estados Unidos.
Después de la muerte de Valdés en junio de 1918, se llevó a designar a Ciro L. Urriolas como presidente. Que Estados Unidos le puso un ultimátum para que respetara las fechas de elección. Y cuando este no quiso acatar, Estados Unidos mandó marineros que ocuparon la ciudad de Panamá y Colón hasta que se llevó a cabo las elecciones. Quien después de él, Porras, en su segundo mandato, realizó una encuesta para sondear la opinión pública, donde le pedían que fuera uno de los candidatos en 1920. Porras, para poder reelegirse como presidente, tuvo que salir de su poder y dejar a Ernesto Lefebvre como presidente para acatar el mandato que dice que un presidente tiene que salir 6 meses antes de las elecciones. En 1920, Ernesto Lefebvre se instaló como presidente y se reorganizó el asilo Bolívar. Se instaló la Junta Central de Caminos, hoy en día conocida como MOB. Se realizó un censo nacional. Se iniciaron las obras de la Plaza de Francia. Se dotó de luz eléctrica a David, Santiago y Las Tablas. En las elecciones de 1920, el contrincante de Porras fue Ciro L. Urriolas, quien a última hora decidió no concurrir en las urnas, habida cuenta que el superior de su rival, Belisario Porras, en su tercer mandato como presidente, que comenzó en febrero de 1921, los costarricenses invadieron Pueblo Nuevo de Coto y los Estados Unidos exigieron el punto cumplimiento de Fallo Green, en el cual Panamá había abandonado territorios fronterizos cuya población era panameña. Construyó el edificio de Archivo Nacional, amplió el Hospital Santo Tomás, construyó la cárcel moderna, creó la Federación Obrera de Panamá, pero fue en 1924 que se fundó, conocida como el Sindicato General de Trabajadores. Se fundó el Grupo Comunitario. En las elecciones de 1924 resultó electo Rodolfo Chari, el candidato oficial contra el general Manuel Quintero Villarreal, el héroe de Coto. Chari heredó una nación sumamente endeudada, producto de las condiciones imperantes en el país, tales como las condiciones de la conclusión de la obra del canal, el costo de la modernización, para el cual no hubo que contratar préstamos de los Estados Unidos. Se creó el Vicariato del Darién, bajo el cual quedó adscrito la Intendencia de San Blas. Después en Florencio Armodio Arosemena. En 1928 fue elegido como siguiente presidente. El gobierno se las arregló para extender las alcantarillas en el interior y abrir nuevas calles y avenidas. También se inauguró el ferrocarril de Puerto al Muelle. Se exoneró del impuesto a los libros y revistas. Se le prolongó el pago del sueldo a los médicos, enfermeros, contagiados en el cumplimiento de sus funciones. Y se adoptó un impuesto destinado a la introducción a educación pública. Ricardo
Joaquín Adolfo Joan. En 1931, el nuevo presidente definió la situación existente como una catástrofe nacional, debido a la depresión mundial en el que Panamá estuvo consecuencias devastadoras. En 1932, que fueron las elecciones, ganó Armodio Arias, hermano de Arnulfo Arias. Cuando Arnulfo asumió la presidencia en 1932, el país vivió una época de las peores crisis económicas de su historia. La nación se encontraba endeudada. El desempleo subió hasta índices que nunca antes había alcanzado. Se creó la Ley 11, conocida como la Ley del Hierro. Se prohibió desvengar más de un salario por persona. Se bajó el alquiler de sus casas. Se produjo las tarifas eléctricas. Se creó la caja de ahorro con el fin de estimular el ahorro entre la población. Se creó la Junta Agraria, hoy BDA. En 1936, el inicio de la crisis política en Panamá. Juan de Mostes Arosemena fue el presidente. Creó la Escuela Normal de Santiago. Se construyó el Estado Nacional, la piscina olímpica y el gimnasio. El presidente legisló acercamientos en cuanto a cultura, educación, con el objetivo de elevar el nivel de la vida de los panameños. La muerte del presidente Arosemena no alteró los planes trazados en el gobierno. Su sucesor, Augusto Samuel Boyd, se apegó a su dificultad a los lineamientos y ya establecidos. Eso fue en el año de 1939. El nuevo presidente, Augusto Samuel Boyd, hizo que el gobierno se dedicó a preparar para las elecciones. Se organizó la Guardia Civil Nacional, cuyo objetivo era sostener la candidatura de Arnulfo Arias. Esta nación le atrajo muchos seguidores. El día de las elecciones no participó Arnulfo Arias, que se declaró el nuevo presidente. Arnulfo Arias Madrid, 1940. Cuando en octubre de 1940 Arias obtuvo la presidencia, tomó nuevos auges, la modernizó de la nación. Fomentó una inmigración que fuera compatible con la naturaleza ética de la población. Al mismo tiempo, consideró que la universidad debe ser un templo de la nación panameña. Proporcionó estimular las labores agrícolas, desarrollar la industria. Se prohibió la entrada de Panamá a los asiáticos, hindúes, negros, cuyo idioma no fuera el español. Así fue derrocado el 9 de octubre de 1941. Cuando Arias regresó e intentó retomar el poder, fue deportado a Nicaragua. Ricardo Adolfo de la Guardia, 1941. Una de las primeras medidas de un nuevo gobierno fue permitir el arquillamiento de las naves con bandera panameña. La economía mostró signos de mejora gracias a la llegada de miles de trabajadores contratados para la obra de ampliación del canal, así como el aumento de personas militares. La guerra hizo a Panamá aún más dependiente de los Estados Unidos. Se llevó a cabo las elecciones y Enrique A. Jiménez fue elegido como presidente provisional. Enrique Adolfo Jiménez, 1945.
En 1946 se promulgó la nueva Constitución. Jiménez comenzó hasta 1948 junto a la Asamblea Nacional. Construyó la ciudad universitaria. También se levantaron el Hotel del Panamá y el edificio del Colegio de Artes y Oficios. Eso fue hasta que también se creó la Zona Libre de Colón. Se promulgó la Ley de Educación en donde los docentes adquieren estabilidad y sus puestos de trabajo. Eso fue hasta 1948. En 1948, Domingo Díaz fue el presidente de Panamá, cuyo presidente de la República el 1 de octubre de 1948, pese a las acusaciones de fraude y las amenazas de una invasión por parte de los seguidores de Arnulfo Arias, lo llamaron el usurpador. También comenzó a sentir el desajuste económico con el fin de la guerra y a ello se agregó el desempleo y el aumento de productos canasta familiar. En julio de 1948, en medio de una insistencia de rumores de golpe de Estado, el presidente solicitó una licencia por enfermedad y se retiró del cargo. El 23 de agosto falleció. La presidencia fue ocupada por el primer vicepresidente, Daniel Charis Pinzón. Chanis llegó con ánimo de precipitar la reconciliación nacional y comenzó indultando a los implicados en el complot de la Pascua. A todos ese ambiente de desasosiego se sumó una huelga de educadores. Al siguiente presidente, Rodolfo Francisco Schiaris Ramón, en 1949. La Asamblea Nacional debe aceptar o rechazar la renuncia de Chanis, y para ello se decide que el expresidente, para conocer sus razones, una vez la Asamblea Chanis manifestó que había sido amenazado para renunciar y que desea retirar su renuncia. El pleno de la Asamblea se demostró de acuerdo. Daniel Chanis a la presidencia. Mientras Chanis reclamaba sus derechos como legítimo presidente, Schiaris se negaba a abandonar el presidente. Ello provocó una Corte Suprema de Justicia. Se pronuncia a favor de Chanis, declarando como presidente constitucional. Schiaris entonces acató el fallo y abandonó el Palacio Presidencial. El segundo gobierno de Arnulfo Arias Madrid. El 25 de noviembre de 1949, después de un rápido recuento de los votos de las elecciones del año anterior, la Junta Nacional de las Elecciones declaró que Arias había ganado dicha elección. Acto seguido se le proclamó presidente de esa misma tarde como oposición del cargo. En 1900 Ramón le ofreció al nuevo presidente la renuncia de los 3 comandos de policía, pero Arias no las aceptó. Estados Unidos se demostró reacio a reconocer el nuevo presidente, pues el Departamento de Estado consideró que se había violado la orden constitucional después de varios meses de negligencia. En campos económicos, el gobierno obtuvo algunos logros como la reforma de deudas externas. La brecha entre el Ejecutivo y el Legislativo se fue abandonando cada vez más. Circularon los rumores de la capital de la Caja de Ahorros se había ido en la quiebra y que provocó pánico entre los ahorristas que retiraron su dinero. Tiroteo en la presidencia. El 10 de mayo, el mayor Alfredo Lescano y el teniente Juan Flores fueron comisionados para comunicarles a Arias la decisión del legislativo. Una vez que el presidente, ambos oficiales fueron
muertos a balazos, después de un tiroteo que duró varias horas, al cabo de las cuales los arnulfistas tuvieron que entregarse. Arias fue llevado a la cárcel Modelo. El 16 comenzó el juicio contra el primer mandatario. Era la primera vez que un presidente se sentaba en un banquillo de acusados frente a una asamblea transformada en tribunal de justicia. La asamblea falló declarando que Arias culpable por extralimitar las funciones y lo destruyó en sus cargos y la inhabilitó perpetuamente para ejercer cargos públicos algunos. Alcibíades Arosemena. Arosemena hizo frente a una grave crisis económica y a una situación desasociada social propiciada por los desempleos, que provocó huelgas y protestas. El presidente llamó al Estado como la nación en crisis. Remón era la figura más poderosa del país y era el hombre que Washington necesitaba como presidente. En el contexto de la Guerra Fría en América Latina y los Estados Unidos. El 11 de mayo de 1952 se celebró las elecciones en las cuales obtuvo una aplastante mayoría y el excomandante Remón, sus vicepresidentes José Ramón Guisado y Ricardo Arias Espinosa se institucionaban en la manera de poder policíaco. Al mismo tiempo se iniciaba en Panamá la Guerra Fría. José Antonio Remón Cantera, en 1952, que comenzó su mandato como presidente, armonizando a la prensa, sacrificando las libertades individuales, subyugando a los poderes del Estado. Remón le imprimió orden y estabilizó a la nación. Se aumentaron los impuestos, principalmente el de la renta, y se formó el sistema tributario. Se eliminó los favoritismos, los sobornos. Se creó el Paz y Salvo Nacional con el fin de detectar los evasores financieros. Se logró una nueva revisión del Tratado del Canal de Panamá, pero él murió 10 antes que lo firmara. Remón fue asesinado el 2 de enero y a las 7 de la tarde en el hipódromo Juan Franco. De inmediato se ordenó la detención de sus enemigos políticos y se trató de incriminar a Arnulfo Arias. La muerte de Remón llevó al presidente al ingeniero José Ramón Guisado. Cuando asumió el mandato en 1955, él mandó a traer investigadores de Cuba, Venezuela y los Estados Unidos. 10 días después, el abogado Rubén Miró Guardia confesó haber sido el asesino del expresidente Remón, y 2 días después se indicó al presidente Guisado como un cómplice y autor intelectual del crimen, haciendo que presentara su solicitud al ser presidente. Pero después de un largo juicio, el 29 de marzo se condenó al presidente a 6 años de cárcel con 8 meses, y solo 8 de los de Guisado no eran 8 de los 53 diputados encontraron que el presidente era inocente. El tiempo demostró que Guisado no era culpable. Peor aún, nunca se encontró el arma asesina, que era la clave para resolver el caso. Según el propio Guisado y sus abogados defensores, se trató de un golpe de Estado a lo panameño y reveló la profunda crisis de la oligarquía nacional. El 15 de enero del año 1955 entra al poder Ricardo Arias Espinosa. En medio de la crisis generada por la muerte de Remón, la nación estaba en shock, mientras que el expresidente era juzgado por la muerte de su antecesor.
Después de 24 años en donde ningún presidente lograba completar su periodo presidencial, Ernesto de la Guardia se lanzó con el triunfo y comenzó a gobernar el 1 de octubre de 1956, dando inicio con uno de los periodos más difíciles y agitados de nuestra historia. Ernesto de la Guardia comenzó con la economía no mantuvo el mismo comportamiento favorable en los años anteriores. El 38% de los estudiantes no asistían a clases porque no había escuelas ni maestros suficientes. En mayo se realizó la Operación Soberanía, que constituía en plantar banderas panameñas en la zona del canal, principalmente en el edificio de administración. Un año después, para la conmemoración del 3 de noviembre, un grupo de ciudadanos, entre los que había disputado profesores, profesionales, estudiantes, recorrió las calles de la zona enarbolando la bandera panameña. Si bien el gobierno de la zona no le prohibió el paso al primer grupo de ingreso en la área canalera, sí le impidió la entrada a los restantes panameños que intentaron penetrar. Ello provocó que se produjera algunos enfrentamientos con la policía zoneísta. En 1960 se eligió a Roberto F. Chiari como presidente. Las mismas dificultades económicas que tuvo hasta ser al frente de su antecesor. Debido a superar el nuevo mandatario, el periodo estuvo dominado por los dos grandes fantasmas de la época, la crisis económica y el comunismo. Culminó el movimiento del 9, 10, 11 de enero de 1964. En las elecciones realizadas en mayo del 64, resultó electo Marco Robles, el candidato oficial, aunque una vez quedaron flotando en el ambiente las denuncias de fraude realizado por el teniente Arnulfo Arias. Marco Robles empezó su mandato en 1964. Una bonanza económica le permitió al gobierno acometer algunos programas interesantes. En 1966, el presidente declaró que una de cada 3 balboas del Tesoro se destinaba al servicio educativo. Para apoyar la educación se creó IFARU, con el fin de conceder becas y préstamos para realizar estudios a todos los niveles del país, como en el extranjero. Se amplió la zona libre. Se concluyeron los trabajos de hidroeléctricas La Yeguada y El Bayano. Se aumentó los sueldos de los empleados públicos. Como su tercer mandato, Arnulfo Arias, en el año 1968. Arnulfo logró la presidencia gracias a un pacto que hizo con la Guardia Nacional, pero cuando ocupó el presidente por tercera vez se dedicó a realizar cambios dentro de la Guardia Nacional. El 11 de octubre del 68, la oficialidad de la Guardia Nacional llevó al primer golpe militar contra el gobierno civil en toda nuestra historia republicana. Llevó el primer golpe, ya que realizó nunca se había depuesto el mandato de ser reemplazado por un militar. El movimiento tuvo encerrado al mayor Boris Martínez y al teniente coronel Omar Torrijos Herrera, como otros oficiales como Federico Boy, Amador Sur y Ramiro Silvera. Los años de dictadura desde 1968 hasta 1984 fue una de las épocas más oscuras para el país. Estos fueron los 4 generales que estuvieron al poder y los presidentes que fueron sus tapaderas.
el general de brigada Omar Torrijos Herrera, desde 1968 hasta 1981, donde lo sustituyó el coronel Florencio Flores Aguilar en 1981 hasta 1982. Su sucesor fue el general Rubén Darío Paredes en 1982 a 1983. Y por último, Manuel Antonio Noriega en 1983 hasta 1899. El inicio del militarismo en Panamá se dio con los mandatos de los coroneles José María Pinilla y Bolívar Urrutia entre los años 1968 y 1969. Entre sus aspectos positivos se dio la prohibición del alza de los precios de los artículos de primera necesidad, prohibición de aumentar los alquileres superiores a 80 balboas y prohibición de aumentar el precio de las medicinas. Y sus aspectos negativos, se comenzó a gobernar por decretos al tiempo que se cancelaron los derechos ciudadanos. El Estado Mayor de la Guardia controlaba la Junta de Gobierno, así como el Poder Legislativo y también al Judicial. Entre los años 1972 y 1978 asumió la presidencia Demetrio Basilio Lacas. Entre sus aspectos positivos, se dio durante su mandato la negociación y firma de los tratados Torrijos-Carter. En 1975 se convierte el Instituto Politécnico en la Universidad Tecnológica de Panamá. Además se nacionalizan empresas como el IRRE, Intel e IDAN. Se construyen recintos deportivos y culturales como Atlapa y el Estadio Revolución, actual Rommel Fernández. Se potencia la producción azucarera, creándose 3 grandes ingenios en el territorio nacional. Entre sus aspectos negativos, se produce un crecimiento masivo de la burocracia estatal y se ventilaron escándalos financieros relacionados a la creación de la Corporación Financiera Nacional. Entredicho, el destino de más de 75 millones de dólares. En el periodo de 1978 a 1972, asume la presidencia Aristides Royos. Entre sus aspectos positivos se dio la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera y el edificio de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Entre sus aspectos negativos se comprobó la malversación en el proyecto turístico de Contadora y también se destaparon escándalos como los de la Caja del Seguro Social. Durante su mandato se generó el conflicto con los educadores, quienes se negaron a aceptar una reforma educativa preparada por su gobierno. Cabe destacar que este presidente fue destituido por el militar Rubén Darío Paredes. Entre los años 1982 a 1984 asumió la presidencia Ricardo de la Espriella Toral. Entre sus aspectos positivos, implementó el programa de austeridad financiera debido al desajuste y la deceleración económica por el despilfarro de la década anterior. Entre sus aspectos negativos, se dio el incremento del militarismo por Manuel Antonio Noriega. Él mismo obligó a de la Espriella a renunciar como mandatario. Noriega propuso y logró que se promulgara la Ley 20 Orgánica de la Fuerza de Defensa de Panamá, por la cual la nación se ponía al servicio de los militares. Entre el lapso de tiempo de 1984, que fueron 7 meses y 20 días, gobernó Jorge Illueca Sibauste. Su periodo fue corto y asumió el puesto de presidente debido a la renuncia de Ricardo de la Espriella. Durante su periodo se inauguró la hidroeléctrica La Fortuna en la provincia de Chiriquí y se crearon diferentes parques nacionales como el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Sarigua. En el siguiente periodo de 1984 a 1985 asumió la presidencia Nicolás Ardito Barleta. Instaurado en el poder, encontró una situación económico-fiscal y financiera desastrosa, que intentó corregir con estrategias de crecimiento económico y disminución del déficit fiscal. Su gobierno fue controversial por la tentativa de poner en práctica políticas de estabilización fiscal y tributarias para muchos. Fue destituido por Manuel Antonio Noriega al intentar formar una comisión especial para investigar y esclarecer los hechos relacionados con el asesinato del doctor Hugo Espadafora. En el periodo de 1985 a 1988
asumió el mandato de presidente Eric Arturo del Valle. Asumió la presidencia en medio de la peor crisis política que atravesó Panamá y fue destituido por Noriega al separar a este último de su cargo como comandante de las fuerzas de defensa. En este periodo tuvo hondas persecuciones económicas cuando se produjo la retención del capital del Banco Nacional en los Estados Unidos. Como esta entidad abastecía al mercado bancario panameño, todos los bancos de Panamá cerraron sus puertas por falta de flujo y el sistema financiero se tambaleó. En el periodo de 1988 a 1989 asumió el poder de la presidencia Manuel Solís Palma. Su breve mandato se caracterizó por la adopción de medidas económicas extremas para poder sobrellevar las sanciones económicas que impuso Estados Unidos al gobierno de Panamá. Además, cabe destacar que mantuvo una estrecha colaboración con Noriega. En el periodo de 1983, durante 3 meses y 20 días, asumió la presidencia Francisco Antonio Rodríguez Poveda. Fue el último presidente impuesto por el régimen militar. Debido a su mínimo periodo presidencial, su mandato careció de obra. Lo cierto es que muy pocas naciones reconocieron a este nuevo gobierno, que no era más que una máscara de la dictadura militar. En el siguiente periodo de 1989 y 1994, instaurado la democracia y renaciendo de una invasión, la República de Panamá adoptó como presidente constitucional a Guillermo David Endara Galimani. Tras los sucesos de la invasión del 20 de diciembre de 1989, Guillermo Endara recibe un país en ruinas, con una extraordinaria deuda externa, pobreza, desempleo y con la falta de ingresos. El aspecto positivo de este mandato fue la recuperación económica financiera, la cual sirvió para cubrir los pagos adeudados a los organismos financieros internacionales, además de abolir el ejército y crear la autoridad del Canal de Panamá. Entre sus aspectos negativos, puso en ejecución una política fiscal férrea que afectó a los sectores populares de Panamá. Algunas de las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno tuvieron efectos sociales catastróficos. Se despidieron cientos de empleados públicos, se suspendió el pago del 13º mes, se produjo en cifras reales el aumento del desempleo y la pobreza, y se elevó el costo de la vida y también campeó la corrupción en algunos sectores gubernamentales. Se criticó la falta de liderazgo por no haber adoptado medidas enérgicas que requería el país en aquel entonces. En el periodo de 1994 a 1999 asumió la presidencia Ernesto Pérez Valladares. Entre sus aspectos positivos de su mandato se llevaron a cabo proyectos de infraestructura y de modernización, entre ellas la construcción de los corredores norte y sur de la ciudad de Panamá. Entre sus aspectos negativos de su mandato se dieron privatizaciones de ciertas empresas estatales, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Eléctricos, conocidos como el IRRE, casinos nacionales y el hipódromo, lo cual provocó el descontento de la ciudadanía. También se dio el debate de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno a principios de 1998, ya que incluían la reelección inmediata del presidente en ejercicio. Esto concluyó con el no rotundo resultado obtenido al referéndum del 30 de agosto de 1998. La democracia en 1989 hasta la actualidad. Presidentes como Guillermo Endara, que fue elegido el 7 de mayo del 89, que fue un mediador para la alianza de los partidos políticos después de nuestra época militar. Y fue uno de los que encabezó por George Bush para la invasión de Panamá por tropas del ejército estadounidense en diciembre de 1989. Ernesto Pérez Valladares, el presidente Ernesto Pérez,
fue el protagonista principal de modernizar el país. Impulsó de forma activa el aceleramiento de la economía y el crecimiento de la misma. También vendió los activos de Crimean Waters a Inglaterra. Estableció nuevas operaciones en el mercado para acabar con el monopolio establecido en las áreas de electivos. Durante el mandato de 1999 al 2004, asume la presidencia Mireya Moscoso. Es la primera mujer en gobernar la República de Panamá. Entre sus aspectos positivos se crearon las granjas sostenibles, la inauguración del Puente Centenario, el segundo sobre el Canal de Panamá y la restauración del Hospital Santo Tomás y el Teatro Nacional. Entre sus aspectos negativos, el gobierno de Moscoso se vio plagado de corrupción y de la falta de fortaleza por el Ejecutivo. En el siguiente periodo presidencial de 2004 a 2009 asume la presidencia Martín Torrijos. Entre sus aspectos positivos, disminuye el desempleo y crea un sistema de subsidios para personas de pobreza extrema. También se utilizaron como estrategias para las políticas sociales mecanismos consultivos de participación ciudadana y la reorganización institucional y creación de nuevas instituciones como el MIDES, MIBI, INADE, SENACID, SENADI, SENAPAN, entre otros. Panamá vive durante su periodo de gobierno una época de bonanza económica sostenida y se sentaron las bases y transformaciones nacionales que auguran que Panamá, con las excepcionales condiciones creadas, logre niveles de desarrollo y bienestar. Llevó adelante el programa Red de Oportunidades, donde el 96% de los hogares en pobreza extrema quedaron bajo la cobertura de la red. En ese periodo abarcó 73.338 hogares en 609 corregimientos del país. En el siguiente periodo presidencial de 2009 a 2014 asume la presidencia Ricardo Martinelli. Entre sus aspectos positivos, su plan gubernamental incluyó grandes inversiones en caminos, hospitales, drenajes y escuelas, y el Metro de Panamá, obra insignia que fue inaugurado en abril de 2014. A través de políticas proempresariales, Martinelli posicionó a Panamá como un centro financiero y de transporte. Entre sus aspectos negativos, la popularidad de Martinelli ha quedado afectada por su presunta relación con diversos escándalos de corrupción, incluyendo acusaciones por ser parte de un escándalo de sobornos. Adicionalmente, Martinelli está siendo investigado por el espionaje e intercepción telefónica de más de 150 personas durante su mandato, la mayoría de ellos opositores. Juan Carlos Varela Rodríguez asume el siguiente periodo presidencial de 2014 a 2019. Entre sus aspectos positivos, promovió la descentralización de los municipios. Dentro de las obras se encuentran la renovación de la infraestructura urbana y la recuperación de edificios históricos de la ciudad de Colón, la extensión de la línea 2 del metro, el centro de convenciones de Amador, el programa Techo de Esperanza, que busca reducir los problemas habitacionales, y la remodelación de complejos deportivos a nivel nacional. Entre sus aspectos negativos de su mandato, durante sus últimos años de mandato fue criticado fuertemente el decrecimiento de los sectores económicos de la nación, además de no concluir las obras de infraestructura y el desarrollo social en tiempo establecido. Laurentino Cortizo Cohen asume la presidencia el 4 de junio de 2019 y su mandato termina en el 2024. Es el actual presidente de la República de Panamá. Durante su mandato ha asumido la situación de la pandemia, enfrentándose a la paralización de la economía. Como plan para ayudar a la población, ha creado el Plan Panamá Solidario, para ayudar a las familias mediante la entrega de bolsas de comida y la entrega de bonos mensuales por un monto de 100 balboas. Su gobierno ha sido criticado por la falta de liderazgo y el crecimiento del nepotismo. Y nuestro actual presidente, Laurentino Cortizo. Por el momento no puedo comentar mucho de él, además de la Rosa de la Esperanza.